muchísimas gracias a todos por la asistencia, a todas las personas que se conectan. Me puedes dar la opción de Listo, ya. compartir. Ya está listo. Perdón, esa no era. Listo. Muy bien. ¿Me confirmas que ya se ve mi Sí, pantalla, por favor? se ve bien. Muy Confirmado. bien. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias otra vez por la introducción. Muchísimas gracias a todo el equipo de Summit 360 por la invitación a este evento. Un par de años sin asistir y espero que la próxima vez ya nos podamos ver cara a cara como en años anteriores. Muy bien, pues hoy les voy a hablar un poquito de lo que son los almacenes inteligentes. Es una tendencia que nosotros estamos viendo como fabricante a nivel mundial y algunas de las cosas que implica estos almacenes inteligentes, ¿no? Tiene involucrado todo un tema de automatización, obviamente de redes y de cómputo edge. Entonces, esto es lo que vamos a hablar, esta es un poco la agenda. Vamos a hablar obviamente de las tendencias tecnológicas para entender de dónde viene todo esto, principalmente en el tema de manufactura y almacenamiento. Vamos a hablar un poco también de algunos números de Latinoamérica en general, cómo se está comportando estas tendencias. Vamos a hablar del cómputo Edge, ya abordado por los otros invitados. Sin embargo, pues vamos a dar eh, alguna información muy específica acerca de los almacenes inteligentes, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de la infraestructura física como pilar tecnológica. A lo largo pues de la presentación y como lo indicaron, pues ustedes pueden enviar sus preguntas que más adelante las estaremos respondiendo. Y empecemos un poco acá, entonces, con el tema de las tendencias. Estaba escuchando ahorita la presentación de Isaac y él hizo un resumen bastante bueno de esto. Es la evolución de la industria y cómo llegamos hasta un punto hoy en día donde hablamos de la industria 4.0. Aquí solo agregar algo de fechas, ¿no? De cronología de cuándo se han dado cada una de estos cambios en la industria. Entonces estamos hablando a finales de el 1784, ¿o no? Finales del siglo XVIII, empieza lo que es la industria 1.0, donde hablamos de mecanización, poder mediante el vapor, por ejemplo. Más adelante, casi un siglo después, hablamos de la segunda revolución industrial, que es la producción en masa. Empezamos a hablar de líneas de ensambles y el uso de la energía eléctrica. Hacia 1969 hablamos de industria 3.0, introduciendo temas como automatización, el uso de computadoras y dispositivos electrónicos. Y hoy estamos hablando o empezando a hablar de lo que es la industria 4.0, que son, digamos, un paso más allá, hablando o introduciendo temas como el Internet de las Cosas y los cibersistemas. Entonces, esto es importante porque a través de todo este cambio, también hay cosas que van cambiando que son muy involucradas con el tema de la infraestructura. Algunos otros datos importantes acerca de la fabricación, hay algunos impulsores y tiene que ver con esta evolución que les he comentado. Estamos hablando de que alrededor de 65.000 millones de dólares valen los sistemas de automatización que están heredados hoy en día, es decir, en las fábricas y a través de los últimos años y con las nuevas posibilidades que existen en el mercado, pues estamos viendo que estos sistemas están al final de su vida útil y ya les voy a explicar un poquito por qué, pero es necesario empezar a ver todas las opciones de cambio y cómo implica, por ejemplo, una convergencia entre diferentes áreas de las empresas. Antes la parte de IT y la parte de operaciones o la parte de manufactura estaban separadas porque eran redes separadas, eran protocolos separados. Y hoy en día con la adopción del Ethernet en la parte industrial, pues vemos la necesidad de esa migración y de esa convergencia, ¿no? Eso implica, por ejemplo, que más del 20% del personal que conoce los sistemas heredados, es decir, los sistemas antiguos, se ha jubilado y no hay una preparación en las personas que vienen para seguir operando esos nuevos o esas infraestructuras, ¿no? Entonces, es necesario que se haga ese cambio.
justamente porque la tecnología hoy en día no lo está haciendo de esa forma, ¿no? Una de las cosas más importantes en las redes industriales es el costo promedio por los tiempos de inactividad o paradas no programadas. Va a variar un poco de mercado en mercado, pero se estima que pudiera ser hasta de $260.000 por hora. Y eso implica, ¿por qué lo nombro? Porque muchas veces, y la mayoría de las veces, hay un estimado por ahí que dice que más del 80% de los problemas en las redes se deben a la capa física. Entonces, vamos a ver por qué, cuáles son las razones de esas paradas en las líneas de producción. El 82% de las empresas tienen un promedio de dos paros no operativos no programados durante los últimos 3 años. Eso multiplicado por la cantidad de horas, pues ya se imaginarán cuál es el costo que tiene para las empresas, ¿no? Eh, en la producción y en los sistemas donde ya se está generando, donde ya estamos hablando de máquinas conectadas y todo este tipo de cosas, se estima que lo que generan de información es acerca de 2 exabytes por año. Eso es muy importante, viene de todos los sensores, de todos los dispositivos que están conectados en las redes, pero es necesario también saber qué hacer con eso, ¿no? Y el 85% de las personas cree que las iniciativas de fabricación inteligente serán su principal factor de competitividad, perdón, en los próximos 5 años. Entonces, ahí están cada una de las fuentes. Son algunos números interesantes acerca de lo que está pasando en la parte de manufactura. También estamos viendo ciertas tendencias, como el tema de arquitectura distribuida, ¿no? Que entre ellas implica lo que les hablaba hace un poco, ¿no? Adoptar la estandarización y el uso de tecnologías de la información y la comunicación. eh, por ejemplo, ya también un poco habló Isaac de eso, de la conectividad 5G, el Internet de las Cosas, es una de las tendencias que se está viendo también. La conectividad Edge, por ejemplo, o el cómputo Edge, que no solamente está aplicado para el Internet de las Cosas normal, por llamarlo de alguna forma, sino hay un Internet de las Cosas que es el industrial y es allí donde juega un papel súper importante, ¿no? Hablamos de otras tecnologías como Wi-Fi 6, 5G, la conectividad inalámbrica en los edificios, la conectividad emergente, por ejemplo, Ethernet de un solo par, que es una tecnología que está diseñada para conectar dispositivos de red, principalmente sensores, que no tienen una gran cantidad de información o no generan una gran cantidad de información y además son capaces o requieren un consumo un poco bajo. Entonces, a través de cable y conectividad de un solo par, que es diferente a la tradicional, que es de 4 pares, nosotros podemos alimentar esos dispositivos, ¿no? Una arquitectura de confianza. Y aquí empezamos a hablar un poquito de cuál es el cambio principal de las redes industriales hoy en día, y es que empezamos a dejar de ver el uso de esas tecnologías basadas en Fieldbus, en comunicación Fieldbus, para ver esas tecnologías basadas en Ethernet, ¿no? En Ethernet. Eso también incluye un tema de seguridad completa de toda la red, de todos los componentes de la red, incluido el cómputo de borde y obviamente pues la seguridad de la red física. Estas son algunas de las cosas que estamos viendo ya más específicamente hacia el punto de vista de los almacenes, ¿no? Obviamente, por ejemplo, fíjense, se estima que el 39% del comercio minorista será en línea para 2030, según CBRE, y según JLL, hay un crecimiento de 1 billón de pies cuadrados para 2025 en todo lo que son almacenes. Y de ahí, pues salen todas estas tendencias, ¿no? La automatización. Esto dado por el comercio electrónico, porque hay avances en la robótica y en la aparición del Internet de las cosas. Obviamente, la pandemia, pues, impactó. Eso implica que los inventarios de seguridad aumenten y la diversificación de la cadena de suministro. Realmente lo que vimos durante los años pasados es que no se puede, digamos, confiar en las mismas políticas en ese sentido que se tenían hace unos años, dado que ya vimos que
particularmente una pandemia puede parar todas las operaciones de la empresa, pero es necesario que sigamos funcionando. Entonces, esa diversificación, esas nuevas tendencias es lo que estamos viendo a la hora de la planeación de todo lo que es la producción y los inventarios en las diferentes empresas. El omnicanal, perdón, es un punto focal. Esta es la forma como las empresas se comunican con sus clientes. Hoy hay muchísimas formas de comunicarse. Si es cierto que hace unos años, por ejemplo, nosotros hablábamos, no sé, tal vez del correo electrónico, ¿no? Televisión, en radio, prensa, ese tipo de cosas. Hoy en día hay muchísimas formas de comunicarnos con nuestros clientes a través de Internet, a través de WhatsApp, a través de, bueno, en fin. Y las empresas deben estar mirando hoy eso para obtener eficiencias, ¿no? Y poder servir mejor todo lo que es el comercio electrónico que se genera. Donde hay un crecimiento clave de lo que estamos viendo en supermercados, en la industria de alimentos y bebidas, servicios médicos y en general en todo lo que es logística. Estos son los cambios tecnológicos en manufactura. No me voy a detener mucho a explicar cada una de estas cosas, pero esto es lo que les hablaba de las plataformas o la forma como se comunican las redes. Lo que pasaba en las redes industriales anteriormente es que casi que la forma en que se comunicaban sus dispositivos dependía del quien hacía el sistema de automatización. Y ahí están todos los protocolos que ustedes pueden ver. Hoy en día, y lo importante tal vez aquí de esta gráfica es ver que todo lo que está al lado derecho, todo lo que son los verdes, son protocolos que están basados en Ethernet. Eso implica que hoy en día es el 52% de participación en las redes. Esto es lo que yo les digo que ha cambiado principalmente a través de los últimos 10 años, donde no, donde el uso era completamente diferente. Incluso hoy en día podemos agregar sistemas inalámbricos que hacen que el cambio en esa comunicación sea bastante drástico a lo que teníamos hace 10 años, como mencioné anteriormente. Se estima que tenemos un crecimiento anual del 22% en la parte de protocolos basados en Ethernet y un 32% en protocolos basados en inalámbrico, que básicamente también tienen Ethernet como soporte, ¿no? Entonces, esto es básicamente los principales cambios que hemos visto en el tema de manufactura. Ahora hablemos de los almacenes en Latinoamérica. No sin antes empezar y que ustedes vean un poco cómo ha sido el crecimiento del comercio electrónico en algunos países de la región. Como se puede ver, el de mayor crecimiento es Brasil por el tamaño del mercado, obviamente, y donde pues hemos tenido crecimiento, si se dan cuenta, en ningún caso ha habido un crecimiento menor al 10% año tras año en ninguno de los países y obviamente se estima que ese crecimiento siga, ¿no? Creo que también una de las cosas que nos dejó la pandemia es que quienes no estaban acostumbrados a utilizar el uso de estas herramientas electrónicas y preferían ir a un lugar físicamente a comprar, pues justamente por la pandemia tuvieron que empezar a cambiar esos hábitos. Entonces, esos cambios de hábitos también han generado que el tema del comercio electrónico crezca. Y eso particularmente, o lo que afecta directamente, pues es el tema de las bodegas y de los almacenes. Entonces, pues aquí hay también algunos datos de todo lo que es la parte de automatización industrial en Latinoamérica antes de hablar de los almacenes. Pero encontramos un crecimiento casi del 8% en todo lo que es automatización de fábricas y controles industriales en general en la región. Y el periodo en el que se estima esto es entre 2020 y 2025. Es particularmente en Latinoamérica, los componentes eléctricos de automatización y fábricas, el total estimado es de 14, casi 15.000 millones en 2018 y con un crecimiento del 7% o más del 7% también en el mismo periodo. Algunas características importantes del mercado regional es, por ejemplo, la minería, ¿no? Impulsada por países como Perú y Chile, más o menos, principalmente. Esta rama pues, ha aumentado de manera constante para Industria 4.0 está ascendiendo en la lista de prioridades para las empresas. Es decir, estamos viendo que hoy casi ninguna empresa dentro de sus planes no considera el tema de la Industria 4.0. El tema es que no es fácil llegar ahí.
requiere una cantidad de cosas, incluso culturales dentro de las empresas, como les decía, esa alineación entre las diferentes áreas y particularmente la parte de IT y la parte de operaciones. Y específicamente en México se espera que haya una adopción significativa de sistemas de automatización y control en las fábricas, ¿no? Ahora sí, en la parte de almacenes, particularmente se estima que es un mercado de 52.000 millones de dólares para el año 2020 y que su crecimiento es más del 12% entre 2021 y 2026. Particularmente en Latinoamérica se esperan ingresos alrededor de 8.500 millones de dólares para 2023. Y como les hablaba ahorita, ahí está el surgimiento del Internet industrial de las cosas. Y esto implica que vamos a tener que, o más bien, con estas tecnologías, o cuando hablamos del Internet industrial de las cosas, estamos mirando temas de transporte de materiales, procesamiento, recolección, pedidos, embalaje y ese tipo de cosas. Y una característica que va, digamos, con el tema del Internet de las cosas, pues cuando nosotros cambiamos a estas tecnologías o cuando estas tecnologías se hacen presentes es porque tienen algún beneficio. Y particularmente para la parte industrial o la parte de almacenes, estamos hablando de mayor eficiencia, ¿no? El crecimiento clave, particularmente o globalmente en el tema de los almacenes, está dado por los supermercados, industrias de alimentos y bebidas, servicios médicos y tema de logística. Eh, bien, aquí hay algunos ejemplos de todo lo que es la automatización en almacenes. Es tener una robótica independiente. Digamos que estamos pasando de esos días en los que las personas, o más bien, sí, las personas eran las que tenían que ir con un carrito por cada uno de los pasillos y seleccionar los productos y tener todas esas, las órdenes, recibir las órdenes, imprimirlas, ir por cada lugar y seleccionar los productos, hacer el empaque y todo ese tipo de cosas. Hoy en día estamos hablando de que todos esos procesos los pueden hacer sistemas robóticos. También se está hablando de sistemas avanzados de transporte. Aquí nos referimos a todo lo que son bandas transportadoras, ¿no? Ubicadas a lo largo y ancho de los almacenes que pueden llevar los productos mucho más fácilmente. Ya les conté el tema de la clasificación, tiene mucho que ver con los robots que hablábamos ahorita y pues todo lo que es la automatización del centro de cumplimiento o el centro de distribución, ¿no? Entonces esto es un poco de las tendencias. Ahora miremos cuál es el papel del cómputo edge en los almacenes inteligentes, pero vámonos un poquito, un paso más atrás para recordar de qué se trata el Edge, ¿no? El Edge Computing es la práctica de recopilar, almacenar, analizar y administrar datos donde se generan, muy cerca de los usuarios finales que se benefician del rendimiento mejorado de las aplicaciones a través de una latencia reducida y una utilización optimizada del ancho de banda. Y aquí tomando palabras un poco de Isaac de la anterior presentación, pues tiene que ver mucho en cómo vamos a procesar esa información mucho más cerca del lugar donde se genera. Y aquí les doy un ejemplo, tal vez él hablaba de los carros autónomos, que si nos ponemos a pensar en eso, tal vez se ve un poco lejos, ¿no? El tema de los vehículos autónomos, pero es una realidad y de hecho ya les voy a mostrar un ejemplo. Sin embargo, tal vez aplicaciones que hoy en día todos usamos y que implican cómputo edge es el tema, por ejemplo, de los servicios streaming. Piensen en Netflix, en Amazon Prime, en cualquiera de estos servicios, los de música, Spotify, Apple Music, el que sea, ya son un buen ejemplo de todo lo que es el cómputo edge. Si ustedes le dan play a una película o una canción, lo que esperan es que la película o la canción se empiece a reproducir en el momento. Esto, obviamente, va a ser más difícil si la información está almacenada en un lugar remoto. La idea del cómputo edge es tener toda la información de forma distribuida, mucho más cerca de los usuarios y con el fin de que cuando sea requerida, la información esté disponible mucho más rápidamente, ¿no? Entonces ahí entra el concepto de la latencia, que es muy importante para ciertas aplicaciones. Si yo estoy hablando de enviar un correo electrónico, por ejemplo, no es crítico si el correo electrónico se tarda 1, 2 o 3 segundos más en llegar a su destino.
pero si estamos hablando, y tomo el ejemplo, retomo el ejemplo de los vehículos autónomos, de que yo le doy o el vehículo tiene que frenar, pero no le llega la orden en el momento que es, pues se puede causar un accidente, ¿no? Entonces, otra vez, el tema de la latencia es bastante importante y es clave en el tema del cómputo Edge. Miremos cómo es cómo se ve ese mercado del cómputo Edge. El tamaño del Edge hoy en día está alrededor de los casi 29.000 millones o para 2025 y su tasa de crecimiento es del 54% entre el periodo de 2019 y 2025. Si se dan cuenta, ninguna otra de las cifras que hemos dado anteriormente pasaban del 15%. Aquí estamos hablando de que particularmente esta aplicación está creciendo más del 50%. El Edge Computing está dividido en cuatro, digamos, componentes. Todo lo que es el hardware, que es un poco donde Panduit como fabricante puede participar, y algo en la parte de las plataformas de administración, todo lo que son servicios y otros software. Si se dan cuenta, la parte de infraestructura es casi la mitad. Entonces es muy importante ponerle atención a la hora de hacer un despliegue Edge a todo el tema de infraestructura, y ya vamos a ver qué características tiene en estas tecnologías. ¿Dónde podemos utilizar o dónde vemos el uso de Edge? Lo vemos en muchos lugares, o sea, no está enfocado en un par de aplicaciones, como hablábamos, la parte de streaming, sino que tiene aplicación en la parte de energía y utilidades, en retail, en industrial, en los wearables, en transporte, en centros de datos, en ciudades inteligentes, y como hablábamos anteriormente, también la parte de salud y agricultura. ¿Cuál es la aplicación específica del cómputo hecho en almacenes? Y es más bien muchas de las tecnologías que ya hemos hablado y han hablado los anteriores ponentes, cómo se van a aplicar específicamente y que el papel que van a tener en la parte de las almacenes. Estamos hablando de 5G, estamos hablando de algunas otras como inteligencia artificial, aplicaciones cloud, todo lo que es Big Data, que es obviamente la información que se genera, y todo lo que es Machine Learning. Esas son algunas de las tecnologías que vamos a ver, y es importante ver cómo el centro de datos Edge o el cómputo Edge soporta cada una de ellas, y ya, por ejemplo, anteriormente hubo una explicación bastante amplia de todo lo que es 5G. La infraestructura Edge es habilitadora en los almacenes porque permite el control automatizado de muchas de las tecnologías que estamos viendo anteriormente o que acabo de nombrar. ¿Cuáles son los retos en los almacenes? La velocidad en las entregas, la personalización, las soluciones de empaque mejoradas, todas esas tecnologías se abordan mucho más fácil cuando yo uso el cómputo Edge en almacenes específicamente. Ahora sí hablemos un poco de la infraestructura Edge y de las características principalmente. Cuando hablamos de cómputo Edge estamos hablando de una despliegue de infraestructura de forma distribuida en muchos lugares, pero donde puede ser que los ambientes no sean los mismos. ¿A qué me refiero? Son funciones de TI tradicionales en un entorno de TI no tradicional. Un centro de datos Edge puede estar ubicado en, en una montaña, en medio de un desierto o en muchos lugares. Y recuerden que una de las características de esto es que es necesario procesar y dar una respuesta mucho más rápidamente. Por eso les digo que es importante tener en cuenta que estos centros de datos ya se pueden desplegar en muchos lugares. Y es el siguiente punto, que es, puede estar geográficamente dispersa, y tiene otra característica, que muchos de estos centros de datos van a ser remotos, es decir, no va a haber gente. En un centro de datos tradicional, pues hay un NOC donde están todos los operadores que pueden hacerse cargo de todo lo que se necesita. En este caso no va a ser así, porque puede ser que, como les decía, estén ubicados en lugares remotos. De ahí la importancia de soluciones, por ejemplo, de administración o de monitoreo de la infraestructura, que puedan ser vistas de forma remota. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, si tengo algún problema con un equipo, ¿no? Que se bloquea o lo que sea, cómo poder reiniciar ese equipo sin necesidad de que vaya una persona hasta allá. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de PDUs inteligentes en las cuales
El tamaño es adecuado para el entorno de la aplicación. Cuando hablamos de un centro de datos Edge, no estamos hablando de, de un tamaño específico. Un centro de datos Edge puede ser un gabinete pequeño o puede ser un clúster completo. Lo importante aquí es que debe ser adecuado para esa aplicación. Y también, como les había hablado antes, es la latencia y el ancho de banda lo que va a generar aquí o uno de los papeles importantes del cómputo Edge. Solamente para cerrar este tema de la parte de Edge, este es un ejemplo de Intel donde nos habla de la cantidad de información que puede generar un vehículo autónomo por día. Estamos hablando de 4000 gigabytes por carro, por vehículo. Imagínense cómo debe ser la red o cómo debe estar preparada para almacenar o manejar esta información, esta gran cantidad de información en ciudades que son muy grandes y que tienen miles de vehículos andando por sus calles día a día, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de diferentes aplicaciones, cámaras, radares, sonares, GPS, los LIDAR y en general, ¿no? Entonces, esta es la información que necesita o que va a generar un vehículo autónomo para evitar o para funcionar adecuadamente. La red a la cual se conectan pues debe estar preparada para todo ese tipo de cosas. Y vamos a hablar del tema de la infraestructura. El tema de la infraestructura es muy importante en temas, en ambientes industriales y almacenes. Al igual que en la parte de TI, ¿no? Debe incluir rutas de diseño, especificaciones del cable conectividad, mapas, identificación y lista de materiales. Pero tal vez el componente más importante aquí es el análisis ambiental. El análisis ambiental nos va a decir cuáles son los componentes que yo debo utilizar según el lugar de instalación. Y para eso vamos a hablar un poquito de este concepto, ¿no? El concepto del MISE. El concepto del MISE es un concepto que está en varios estándares. Hay uno que se llama la TI 1005, que es un eh, estándar específicamente diseñado en redes industriales y ellos básicamente lo que está ahí establecido es que yo debo hacer un estudio de estos cuatro componentes que ustedes ven ahí, mecánico, ingreso, climático y electromagnético, de cada uno de los ambientes para poder definir qué o qué voy a instalar. En la figura de la derecha ustedes ven un ambiente donde puedo tener, por ejemplo, donde seguramente voy a tener muy altas temperaturas. Yo no puedo instalar un cable que está diseñado para un edificio en este tipo de ambientes. Entonces es necesario tener en cuenta ese tipo de cosas. Por eso hablamos de que el análisis ambiental en la parte industrial es crítico. Aquí hay simplemente un ejemplo dentro de una fábrica. Yo voy a tener diferentes áreas. Yo puedo tener áreas de la parte de fabricación donde voy a tener un MISE alto y voy a tener áreas, por ejemplo esta, que es un lavado químico, donde va a tener cada uno de estos valores. Voy a tener un área de oficinas o un área de ventas donde va a ser un ambiente normal, pero y todo está en una misma ubicación. Lo importante aquí es saber que para ciertas áreas dentro de esa fábrica, pues yo no puedo instalar los mismos productos, ¿no? La definición de los gabinetes de red es importante porque estos van a ser los lugares como donde me voy a conectar. Y aquí también quise mostrarles esto porque si se dan cuenta, son gabinetes y son racks que son diferentes a los tradicionales. Por ejemplo, esto que estamos viendo acá es un gabinete industrial diseñado para albergar equipos industriales. Esto que ustedes ven acá son switches de red, pero no son switches normales de rack de 19 pulgadas, sino switches industriales que, entre otras cosas, tienen un montaje en Real-D. Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que tener en cuenta en la parte del análisis ambiental. Obviamente es importante ver las rutas y el enrutamiento, por dónde las voy a llevar, ¿no? Teniendo en cuenta que causen el menor efecto posible en el cable que están llevando. La parte de identificación es súper importante, es algo súper simple, pero es súper importante porque nos ayuda a llevar un control y una administración mucho más fácil de todos los elementos. Si hay un problema en alguno de los links, lo primero que yo tendría que ver es cuál es el nombre de ese enlace, ¿no? Para poder determinar y poder identificar más fácilmente problemas y evitar cosas como esta, perdón, me regreso aquí, ay, perdón, voy a regresar aquí solamente para mostrarles esto porque esto es algo muy común que vemos nosotros en las redes hoy en día.
sin ningún tipo de elementos que podamos administrar. ¿Dónde agregar un diseño de infraestructura? Es casi que en todas las necesidades, ¿no? Si es un proyecto nuevo o si es un proyecto que ya está en marcha, pues el diseño nos va a dar diferentes características, ¿no? Y el diseño debe incluir estándares, buenas prácticas para asegurar todo lo que se necesita. El diseño también es una guía para identificar esto que se necesita si es que yo no sé qué es lo que requiero, ¿no? Y en la parte del diseño de la red lógica, el diseño físico es una forma natural de aportar más claridad al proyecto. Siempre estamos acostumbrados a ver todas esas redes, ¿no? Todos esos diagramas de red lógico y muy pocas veces nos sentamos a detallar la parte física y tiene que ver mucho con lo que les decía ahorita. Yo no sé si yo estoy conectando un router con un switch, por ejemplo, en un diseño lógico, pues el enlace es directo, ¿no? Pero no sabemos por dónde pasa y por eso es importante el análisis ambiental. Bien, esto es un poco lo que nosotros hacemos como Pandit, es convertir los estándares en soluciones, teniendo en cuenta, como les decía, la parte del análisis ambiental. Debemos crear una red que esté preparada para el futuro y para todos los retos de hoy en día. La infraestructura es la base de todo. La infraestructura me va a soportar la parte de energía y datos, los equipos de red, las conexiones a la red de área no solamente el área local, sino el área también hacia arriba, hacia el corporativo, sistemas de seguridad, la parte de audio y video, todo lo que son oficinas. Entonces, el tema de la infraestructura bien diseñada con las características que les he nombrado hasta el día de hoy, pues va a ser importante. Nosotros como Panduit podemos aprovechar las capacidades de la infraestructura física, específicamente en estas áreas, seguridad, potencia ambiental y software, para que sea más fácil abordar los desafíos únicos, por ejemplo, en la parte de cómputo Edge y hacer que el Edge funcione y trabaje para todas las empresas. Eh, Ayudamos a los proveedores en la automatización logística y minorista a facilitar la transformación digital. Y algunas de las razones por qué elegir a Panduit, ¿no? Mucho conocimiento de la parte de tecnología y aplicaciones, productos y servicios líderes en la industria e implementaciones confiables entregadas con el ecosistema de nuestro programa de partners, ¿no? Que es bien importante también para nosotros. Aquí están mis datos de contacto para que me envíe sus preguntas. Una vez más, agradecer el tiempo a Summit 360, a todo el equipo y especialmente a ustedes por asistir a la presentación, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a Juan Pablo Cipandis por tan interesante conferencia.